Una de las mejores y más convincentes pruebas de que las civilizaciones extraterrestres han visitado la Tierra podría ser la épica batalla espacial de Nuremberg, del 4 de abril de 1561. Fue registrada, ya sea en 1561 o 1566. Diferentes fuentes proporcionan información distinta. Todas las versiones de esta historia se enfocan en la imagen xilográfica y un resumen vago de los eventos que ocurrieron ese día. El énfasis siempre está en las naves espaciales estrelladas y las batallas espaciales. Casi en todos lados donde se lee o escucha la historia, va así. Los habitantes de la ciudad se despertaron temprano una mañana de abril y vieron un impresionante espectáculo celestial que parecía una verdadera batalla en el espacio. Esta historia suena aún más convincente cuando descubres que, supuestamente, algunos objetos lucharon durante bastante tiempo, y algunos incluso se estrellaron. Puedes verlos en la esquina inferior derecha. Mira la imagen una vez más. Esferas y cruces peleando, una flecha gigante y tubos extraños, naves que se estrellan. Vaya, eso debió haber sido una espectacular batalla cósmica. Para hacerlo todo más plausible, Hans Glasser, el artista detrás del grabado en madera, era una persona real. Realmente hacía grabados en madera, y este es en verdad de la época y el lugar que se dice, lo que significa que no es falso, y realmente representa un evento verdadero que tuvo sus propios testigos. A todos los efectos, parece una prueba muy convincente de que los extraterrestres nos visitaron. Pero no te hagas ilusiones. Una revisión superficial de los hechos parece confirmar una presencia extraterrestre en nuestro planeta. Pero la explicación más probable es mucho más mundana. La batalla de ovnis de Nuremberg, de 1561, es solo un fenómeno atmosférico llamado parhelio o falso sol. Un parhelio es una área concentrada de luz solar que a veces se puede ver a la derecha o a la izquierda del Sol, o incluso en ambos lados simultáneamente. Los parhelios a menudo aparecen como un par de manchas de luz, con colores sutiles, a la misma altitud, sobre el horizonte que el Sol. Pueden tener una variedad de formas, desde manchas coloridas hasta áreas de luz tan intensas y brillantes, que parece que hay dos soles adicionales en el cielo. Los parhelios son lo suficientemente extraños como para hacer parecer que algo aterrador y de otro mundo está ocurriendo en el cielo. Al mismo tiempo, es solo la atmósfera de nuestro planeta, o el hielo en las partes superiores del cielo, actuando como un prisma o dispositivo reflectante. Este prisma hace que la luz del Sol o de la Luna haga cosas extrañas. Esta imagen puede ayudarte a visualizar el fenómeno. Aparentemente, Nuremberg tenía las condiciones perfectas para que ocurriera este fenómeno. Si examinas la representación de este evento y la comparas con imágenes y videos modernos, pronto te darás cuenta de que un parhelio es, de hecho, una explicación más probable que una visita del Imperio Galáctico. Busquemos la prueba de esta afirmación en la descripción traducida de estos eventos y en la propia xilografía. Primero, el Sol se mostró y fue visto con dos trazos semicirculares de color sangre, como la luna menguante directamente a través del Sol, y en el Sol, arriba, abajo y a ambos lados, se encontraban orbes de color sangre, y en parte azules o de color hierro, también orbes de color negro. Ahora, aquí está la foto de un parhelio. Tiene un halo a su alrededor y un orbe rojo. Y si tenemos al menos un orbe rojo, podrían aparecer otros durante otros eventos. Además, ten en cuenta que los parhelios son como prismas. Por lo tanto, dependiendo de cómo se refleje la luz, podría haber múltiples colores presentes durante tal fenómeno. Ahora, al referirse a los platos circulares mencionados en la descripción, esos podrían ser halos. Por ejemplo, este halo solar se parece vagamente a un plato, y parece estar vinculado a otros halos solares. Y, de hecho, la gente ha visto halos con múltiples orbes. Algunos de los orbes podrían haber tomado una forma parecida a la de una cruz. Si vemos algunos videos modernos de parhelios, podríamos notar que los orbes en la película son de color solar. Pero dado que el evento de Nuremberg ocurrió entre las 4 y 5 de la mañana, las nubes y el Sol podrían haber tenido matices rojizos y anaranjados. En cuanto a la lucha, podría ser tan simple como una forma moviéndose un poco y cambiando de forma junto con los movimientos del Sol. Podría haber parecido como si estuviera empujando las otras formas fuera del camino. ¿Estás de acuerdo con la explicación científica?
¿O prefieres pensar que la Tierra fue visitada por huéspedes de una galaxia muy, muy lejana? Escribe tu opinión en los comentarios. Imagina esto. Hace mucho tiempo, en las profundidades de la prehistoria, los alienígenas visitaron la Tierra. Sí, así es. Según los creyentes de los antiguos astronautas, seres extraterrestres inteligentes hicieron contacto con los humanos hace miles de años. Y no solo eso. Esos visitantes alienígenas influyeron en el desarrollo de nuestras culturas, religiones, tecnologías y tal vez incluso nuestra biología. ¿Recuerdas todos esos seres divinos en muchas religiones antiguas? Bueno, algunos dicen que en realidad eran alienígenas con tecnología avanzada, confundidos con deidades por los primeros humanos. ¿Las pirámides? ¿Stonehenge? ¿Estatuas de la isla de Pascua? Todo obra de alienígenas, o al menos, es lo que afirman. Los creyentes de los antiguos astronautas a menudo afirman que los humanos son descendientes o creaciones de esos extraterrestres. Supuestamente, los alienígenas bajaron del cielo y dieron inicio a nuestra civilización. Para respaldar sus teorías, estos creyentes señalan los llamados artefactos fuera de lugar. Toman obras de arte antiguas, leyendas o incluso hallazgos arqueológicos inusuales y dicen, «Mira, eso es prueba de contacto alienígena». Por supuesto, los historiadores y arqueólogos convencionales tienen explicaciones diferentes y perfectamente razonables para todo esto. Pero los entusiastas de los antiguos astronautas no están convencidos. En cambio, argumentan que las lagunas en nuestros registros históricos y los misterios que no podemos explicar deben ser obra de extraterrestres. Así que, ¿qué tal si los escuchamos? El proponente más famoso de los antiguos astronautas fue Erich von Däniken, el autor del libro pseudocientífico Carros de los Dioses. Él popularizó la teoría de que muchas deidades antiguas eran en realidad alienígenas. Incluso sugirió que esos extraterrestres eran de piel clara y apariencia aria. Ups. Al mismo tiempo, la noción de extraterrestres antiguos no comenzó con von Däniken. Se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Novelas de ciencia ficción tempranas como La conquista de Marte, de Edison, y las obras de H.P. Lovecraft coquetearon con la idea primero. El concepto despegó en los años 50, ganó aún más tracción durante la carrera espacial en los años 60 y se convirtió en un fenómeno mundial. Y aunque muchos críticos desacreditaron el trabajo de von Däniken en los años 70, su influencia fue fuerte en los círculos marginales. Sorprendentemente, los científicos de hoy coinciden en que la idea de los antiguos astronautas no es imposible, pero añaden que definitivamente es innecesaria. Todos los llamados misterios de la historia pueden ser explicados a través de la ciencia, la arqueología y la buena vieja ingeniosidad humana. No se necesitan alienígenas. Pero los creyentes de los antiguos astronautas a menudo señalan textos religiosos, sugiriendo que los mitos sobre dioses descendiendo del cielo son en realidad relatos de alienígenas llegando a la Tierra. Toma, por ejemplo, el mito sumerio de los Anunnaki. Algunas personas lo interpretan como alienígenas, viniendo a nuestro planeta para extraer oro y crear humanos como sus esclavos. En la mitología hindú, hay vehículos voladores llamados vimanas, que los creyentes dicen son en realidad antiguas naves espaciales. Ahora finalmente descubramos, ¿los alienígenas visitaron a los humanos antiguos? Bueno, algunas personas piensan que sí, y creen que la Biblia podría tener pruebas de ello. Por ejemplo, en el libro del Génesis de la Biblia hay una historia sobre los hijos de Dios, casándose con las hijas de los humanos. A sus hijos se les llamaba los Nefilim, gigantes que vagaban por el planeta. Algunos cristianos piensan que esos hijos de Dios eran solo diferentes familias de los hijos de Adán y Eva. Pero otros, así como los teóricos de los antiguos astronautas, argumentan que en realidad eran alienígenas que se mezclaron con humanos, creando híbridos mitad humanos, mitad alienígenas. La versión King James de la Biblia incluso traduce Nefilim como gigantes. En el libro de Enoch, que añade más detalles al Génesis, dice que 200 ángeles, conocidos como los vigilantes, vinieron a la tierra, se cruzaron con humanos y les enseñaron todo tipo de cosas, como la metalurgia, la magia y la astrología. Esos ángeles, desobedeciendo a Dios, fueron finalmente encerrados, y Dios envió un diluvio, también conocido como la historia del Arca de Noé, para acabar con los Nefilim
y los humanos que habían aprendido conocimiento prohibido. Los creyentes en los antiguos astronautas piensan que esta historia trata sobre alienígenas que se suponía solo debían observar a los humanos, pero rompieron las reglas y se involucraron. Y sus descendientes son los mismos Nephilim, gigantes mitad alienígenas. Algunos también dicen que los ovnis modernos transportan a esos ángeles caídos o a sus descendientes, que todavía rondan nuestro planeta hoy. Avancemos. En el libro de Ezequiel, el profeta describe una visión salvaje de una enorme nube de fuego con criaturas extrañas y ruedas que brillan como gemas. Esos seres tenían 4 caras, alas y piernas de bronce brillantes. Las ruedas con ayuda de las cuales se movían estaban llenas de ojos y podían ir en cualquier dirección sin girar. Suena bastante de ciencia ficción, ¿eh? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que Ezequiel describió una nave espacial, posiblemente pilotada por seres extraterrestres. Esta idea ha estado flotando, sin querer hacer un juego de palabras, desde los años 50. Algunos teóricos también afirman que el Arca de la Alianza, el cofre sagrado que contenía los 10 mandamientos, era algún tipo de tecnología alienígena avanzada. Lo mismo ocurre con otros objetos bíblicos, como el Urim y Tumim utilizados para la comunicación divina. En los años 60, algunos autores sugirieron que muchos eventos bíblicos, incluidos los milagros, eran en realidad tecnología alienígena en acción. Aún más sorprendentemente, Barry Downing, un ministro presbiteriano, incluso argumentó que Jesús mismo era un extraterrestre. Señaló ciertos versículos, donde Jesús dijo, «Yo soy de arriba». El ministro creía que eso podría haber sido la prueba de que Jesús había sido un visitante alienígena. Algunos proponentes también sugirieron que la idea bíblica del infierno podría ser en realidad la descripción del planeta Venus. La teoría dice que los antiguos alienígenas podrían haber mostrado a los primeros humanos fotos de la superficie ardiente e inhóspita de Venus, y eso inspiró la idea del infierno. También afirman que Dios y Satanás eran seres alienígenas que no estaban de acuerdo sobre si a los humanos se les debía dar conocimiento prohibido. Otros comparan esto con el mito griego de Prometeo, el héroe que dio a los humanos el conocimiento del fuego. Algunos incluso dicen que el pecado original en la Biblia, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, fue en realidad acerca de la mezcla de descendencia alienígena con los primeros humanos. Pero espera. Hay incluso una afirmación de que el libro de las invasiones de la mitología irlandesa, que habla sobre la llegada de los Tuatha de Danann, trata en realidad de alienígenas llegando a Irlanda. Según la leyenda, vinieron en nubes oscuras y causaron que el sol desapareciera durante 3 días. Los teóricos de los antiguos astronautas piensan que esto podría ser una referencia a naves espaciales con dispositivos de camuflaje. Ahora, algunas personas piensan que el arte antiguo está lleno de pistas de que los alienígenas visitaron la Tierra hace mucho tiempo. Vamos a sumergirnos más profundamente en los detalles. Los creyentes de los antiguos astronautas señalan dibujos en cuevas, especialmente aquellos de las tribus Hopi y Zuni, que muestran a los Kachinas, ciertos seres espirituales, y dicen que podrían representar en realidad a personas estelares, lo que significa extraterrestres. Argumentan que dibujos similares encontrados alrededor del mundo son la prueba de que los alienígenas visitaron muchas civilizaciones antiguas diferentes. También hay ejemplos de lugares como Australia e Italia. Los dibujos allí se parecen mucho a astronautas con cascos en forma de cúpula. Algunas personas piensan que esos dibujos en cuevas muestran a los primeros humanos, encontrándose con alienígenas usando trajes espaciales. Otra fuente de potencial evidencia proviene de pinturas medievales y renacentistas. Los fanáticos de los antiguos astronautas afirman que muchas obras de arte de esta época muestran ovnis. Por ejemplo, en La Virgen y el Niño con el infante San Juan, hay un objeto extraño en el cielo que la gente dice que parece un platillo volador. Encontrarás más en otras pinturas famosas, como La Anunciación de Carlo Crivelli, Glorificación de la Eucaristía de Ventura Salimbeni y El Milagro de la Nieve de Masolino da Panicale. Sin embargo, expertos, como el historiador de arte italiano Diego Cuoghi, argumentan que estos objetos no son ovnis en absoluto. Simbolizan ideas religiosas como ángeles, nubes radiantes y otros. Una de las afirmaciones de antiguos astronautas más populares se basa en las líneas de Nazca en Perú.
Estos enormes dibujos en el suelo, que representan animales y formas geométricas, solo pueden ser vistos completamente desde lo alto. Algunos piensan que fueron creados según instrucciones de alienígenas, o que las largas líneas incluso podrían haber sido pistas de aterrizaje para sus naves espaciales. Al mismo tiempo, los arqueólogos dicen que no hay pruebas de esto. Creen que las líneas fueron realmente utilizadas para propósitos ceremoniales antiguos. Un investigador incluso recreó una figura usando solo herramientas simples para demostrar cómo podrían haber sido hechas por los mismos habitantes de Nazca. Pero espera, hay más que considerar. Algunos artefactos, como el pájaro de Saqqara de Egipto y los artefactos Quimbaya de Colombia-Ecuador, se dice que se parecen a aviones o planeadores modernos. Los creyentes de los antiguos astronautas piensan que estos podrían haber sido modelos de naves espaciales alienígenas, aunque los arqueólogos convencionales están seguros de que son solo representaciones estilizadas de aves e insectos. Entonces, ¿qué pasa con sitios como las pirámides de Giza, Machu Picchu en Perú, Baalbek en Líbano, Stonehenge en Inglaterra y las estatuas Moai en la isla de Pascua? A menudo se les vincula con la idea de extraterrestres. Estas estructuras son tan masivas y están construidas con tal precisión que los humanos de la época no podrían haberlas hecho sin ayuda de extraterrestres. Los arqueólogos convencionales no están de acuerdo y afirman que las personas antiguas tenían las habilidades y la mano de obra para mover incluso piedras enormes. Ha habido experimentos que demuestran que grandes megalitos pueden ser transportados utilizando simples tecnologías antiguas. Y aún así, algunos creyentes argumentan que el repentino surgimiento de la avanzada civilización del antiguo Egipto, y especialmente la construcción de las pirámides y la Esfinge, se debió a la influencia extraterrestre. Ahora observa estas enormes estatuas Moai en la isla de Pascua. Han desconcertado a la gente durante mucho tiempo. Algunos creyentes de la teoría de los astronautas antiguos dicen que no hay forma de que los humanos pudieran haber movido estructuras tan pesadas sin usar tecnología alienígena. Pero en los años 80, un grupo de investigadores ideó un método que involucraba el uso de cuerdas que hacía que las estatuas caminaran a través del paisaje con la ayuda de solo un pequeño equipo de personas. Pero, ¿cómo explicarás este hecho? Algunas culturas antiguas, incluidos los egipcios y algunos nativos americanos, solían alargar artificialmente los cráneos de sus niños. Los creyentes de los astronautas antiguos piensan que lo hicieron para imitar la apariencia de extraterrestres, a quienes podrían haber visto como deidades. El faraón Akenatón y su familia, quienes a menudo son representados con cabezas alargadas y otros rasgos inusuales, también han dado lugar a teorías de influencia alienígena. Los científicos creen que tales rasgos probablemente fueron causados por un trastorno genético, debido a la consanguinidad, que era común en las familias reales. Akenatón era conocido por adorar al dios Sol Atón, y algunos sugieren que su enfoque en el Sol podría estar relacionado con una enfermedad que la luz solar ayudaba a aliviar. Ahora, aclaremos una cosa. Los científicos y arqueólogos convencionales no están comprando las teorías de los astronautas antiguos. Llaman a todo esto pseudociencia, argumentando que tales afirmaciones extravagantes a menudo tergiversan, malinterpretan o incluso falsifican pruebas. El Pentágono ha publicado recientemente un informe y, según The New York Times, no han encontrado ninguna evidencia de extraterrestres, naves espaciales o visitas de extraterrestres. El verano pasado, un exoficial de inteligencia de Estados Unidos llamado David Grush afirmó en una audiencia del Congreso que Estados Unidos podría haber estado escondiendo programas secretos durante décadas para detectar y estudiar a los extraterrestres y su tecnología. Incluso dijo que Estados Unidos tenía piezas de naves espaciales alienígenas y hasta restos alienígenas reales. Sin embargo, el informe de 63 páginas, elaborado por la Oficina de Resolución de Anomalías del Departamento de Defensa de Estados Unidos, dice que desde los años 60, las personas han estado confundiendo aviones espía americanos y drones con ovnis, o lo que ahora llaman fenómenos anómalos no identificados. El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, dijo que mantenían una mente abierta, pero no encontraron pruebas de extraterrestres o programas gubernamentales ocultos.
mencionó que la mayoría de los avistamientos eran solo objetos normales o identificaciones erróneas. En febrero del año pasado, después de que se derribaran algunos objetos voladores no identificados sobre Estados Unidos y Canadá, se creó un grupo interinstitucional para investigar la situación de los ovnis. En ese momento, John Kirby del Consejo de Seguridad Nacional señaló que este fenómeno había existido durante mucho tiempo, pero que administraciones anteriores realmente no habían intentado explicarlo. Ahora, ¿por qué es tan popular la teoría de los astronautas antiguos? El cerebro humano necesita una manera fácil de explicar cosas incomprensibles, y achacarlas a algunos poderes extraterrestres es una manera simple de hacerlo. Los partidarios de la teoría a menudo toman fragmentos fuera de los contextos históricos y culturales, ignorando el significado más amplio de esas piezas. Además, asumen que las tecnologías alienígenas deben ser similares a las nuestras, y que los extraterrestres deben estar interesados en las mismas cosas que los humanos, lo que sería muy improbable incluso si los extraterrestres existieran. La teoría de los astronautas antiguos, a pesar de su popularidad en ciertos círculos, está clasificada por la comunidad científica como pseudociencia, ya que no cumple con los principios del método científico, y a menudo se basa en la distorsión de hechos o analogías falsas. Al mismo tiempo, pensándolo bien, el universo es inconmensurablemente enorme. ¿Realmente suena posible que en el vasto cosmos que está expandiéndose constantemente, seamos la única civilización inteligente y tecnológicamente avanzada? ¿Qué piensas tú? Escribe tu opinión en los comentarios. Supongamos que otra especie, ya sea humanoide o semejante a los delfines, existió hace millones de años. ¿Cómo encontramos sus rastros? Hubo un episodio de Doctor Who sobre una civilización industrial no humana en la Tierra que existió mucho antes que nosotros. Estos reptiles, llamados silurianos, fueron forzados a vivir bajo tierra por un catastrófico aumento de temperaturas, y ahí prosperaron durante siglos. Eso inspiró a los científicos a crear la llamada hipótesis siluriana. Si hubo una civilización avanzada antes de nosotros, deberíamos encontrar sus rastros en algún lugar. Bueno, intentémoslo. El climatólogo Gavin Schmidt y el astrofísico Adam Frank decidieron investigar esto por su cuenta. Al igual que nosotros, cualquier civilización tecnológicamente avanzada tendría un apetito insaciable por la energía. Por ello, buscan efectos globales que dejarían una marca generalizada. Por ejemplo, indicios de procesos industriales a gran escala, como plantas y fábricas, y sus residuos. Luego surge la pregunta de cuánto tiempo durarían estas civilizaciones. Si existieron mucho tiempo, deberíamos buscar señales duraderas, como residuos de la quema de combustibles fósiles, extinciones masivas, productos químicos sintéticos no encontrados en la naturaleza e incluso rastros de fisión nuclear. Básicamente, deberíamos buscar el mismo tipo de cosas que los humanos estamos dejando hoy en día como evidencia de nuestras actividades. Sin embargo, esta evidencia no es tan fácil de encontrar. Imaginemos un escenario inquietante, por ejemplo, si la humanidad desapareciera repentinamente. Aunque parece que hemos dejado muchos cambios en nuestro planeta, la civilización del futuro, millones de años a partir de ahora, tendría dificultades para encontrar cualquier rastro de nuestra existencia. ¿Por qué? Bueno, nuestro planeta ha existido durante 4.500 millones de años. La vida compleja en la Tierra ha existido por más de 400 millones de años. En comparación, nuestro periodo industrial solo ha durado alrededor de 300 años y aún no hemos dejado huellas significativas. Nuestro registro de la historia de la Tierra está lleno de lagunas, especialmente cuanto más atrás miramos. El registro fósil captura solo algunas cosas y es muy selectivo e incompleto. En promedio, aparece un fósil cada 10.000 años y las huellas de dinosaurios son aún más raras. Las montañas se elevan, los océanos cambian y la tectónica de placas puede borrar fácilmente la evidencia de civilizaciones enteras. Después de un par de millones de años, es probable que cualquier signo físico de una civilización desaparezca. Para encontrar al menos algo, tenemos que buscar patrones de sedimentos extraños o proporciones isotópicas inusuales.
Además, los fósiles se forman principalmente en el agua y nos dejan en la oscuridad acerca de las criaturas de la Tierra o de las junglas. Entonces, incluso si hubiera existido una sociedad tecnológicamente avanzada hace millones de años, y aunque fueran mucho más avanzados que nosotros, podríamos tener dificultades para encontrar pistas de su existencia. Frank y Schmidt intentan entender cómo podríamos alguna vez encontrar señales de ellos. Descubrir ciudades reales sería la prueba definitiva de una civilización al estilo siluriano en la Tierra. Pero Adam Frank no es muy optimista. Incluso hoy en día, nuestras ciudades cubren menos del 3% de la superficie, lo que hace fácil pasar por alto las ruinas de ciudades antiguas. La supervivencia de una ciudad durante decenas de millones de años depende de si el terreno a su alrededor se está hundiendo, por lo que queda atrapada en la roca o se está elevando, y entonces se desgasta por la lluvia y el viento. Por lo tanto, lugares como el barrio francés de Nueva Orleans podrían tener más posibilidades de quedar en el registro geológico que, por ejemplo, Haight-Ashbury en San Francisco. En cuanto a encontrar artefactos, las probabilidades son bastante bajas también. Ningún teléfono prehistórico sobreviviría millones de años aunque tenga doble vidrio. Encontrar sus restos fosilizados podría ser un poco más prometedor, pero sigue siendo complicado. Considerando que los humanos modernos existimos solo desde hace aproximadamente 100.000 años, es bastante posible que pasemos por alto cualquier rastro de una especie avanzada anterior. Sin embargo, podríamos toparnos con sus huellas en las rocas. La era caótica actual podría dejar una marca distintiva en la historia geológica de la Tierra, en especial porque estamos experimentando un PETM de 2,0. Llegaré a eso en un momento. Se pueden intentar observar los cambios en el ciclo del carbono. Los humanos han estado liberando mucho carbono fósil desde el siglo XVIII. Esto deja una marca especial en la proporción de isótopos de carbono, como una firma que muestra la diferencia entre el carbono en los seres vivos, como las caparazones marinas, y el carbono en la roca volcánica inanimada. Los científicos también buscan señales en la forma en que se disponen los sedimentos. Grandes deltas costeros podrían significar que hubo ríos más grandes creados por personas en esta civilización hipotética. Rastros de nitrógeno podrían sugerir una agricultura a gran escala, donde se usaba mucho fertilizante. Aumentos en los niveles de metales en los sedimentos podrían indicar escorrentía de industrias pesadas. Por supuesto, un único hallazgo como ese no nos diría nada. Schmidt dice que la clave es buscar múltiples señales juntas. Sin artefactos claros, la singularidad de un suceso podría mostrarse en varias pistas en lugar de un conjunto de cambios vinculados a una sola causa. En búsqueda de pistas al estilo siluriano, los científicos incluso decidieron investigar la Luna. A algunos astrónomos les sorprende que nadie haya pensado en eso antes. Incluso bromeaban sobre la posibilidad de que los dinosaurios construyeran cohetes y dejaran huellas en la Luna o en otros cuerpos celestes. Estos astrónomos piensan que los planetas similares a la Tierra tienden a borrar los signos de civilizaciones de su superficie. Por lo tanto, están explorando la audaz idea de que estos seres podrían haber sido viajeros espaciales. En ese caso, los restos de su tecnología, conocidos como tecnofirmas, podrían estar ocultos no solo en la Luna, sino también en asteroides, o incluso enterrados en Marte. Allí podrían perdurar durante millones o incluso miles de millones de años. Desafortunadamente, hasta ahora, a pesar de haber indagado en los últimos 380 millones de años y haber examinado todos los sucesos sospechosos, los investigadores no han encontrado una coincidencia clara con una civilización tecnológica. Sin embargo, no se rinden. Frank pide más investigación. Por ejemplo, podríamos estudiar cómo los químicos industriales modernos permanecen en los sedimentos oceánicos. Él cree que esto podría ayudarnos a identificar rastros químicos similares en la historia de la Tierra. Si no hay rastros, ¿por qué nos molestamos siquiera en buscar algo así? Esta investigación se basa en los artículos recientes de Schmidt y Frank. Ellos estaban profundizando en el Antropoceno. Es la época dominada por las actividades humanas en la Tierra. Está llena de fenómenos llamados hipertermales.
Son sucesos prehistóricos en los que las temperaturas de la Tierra aumentaron abruptamente en un periodo relativamente corto. Son como olas de calor extremas del pasado. Un gran ejemplo de esto es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, o PETM por sus siglas en inglés. Ocurrió hace unos 55 millones de años y se observó un rápido aumento de las temperaturas globales. Durante más de 200.000 años, la temperatura media de la Tierra aumentó de aproximadamente 12,8 grados bajo cero a 10 grados bajo cero. Estudiamos estos hipertermales para entender cómo ocurrieron, si fue por causas naturales o actividades humanas. Así, estos hipertermales dieron origen a la investigación de Frank y Schmidt. Para estudiarlos, los científicos comenzaron a examinar señales químicas y trazas dejadas en las rocas. Al hacerlo, Schmidt y Frank descubrieron algunos paralelismos inquietantes entre todos los problemas climáticos que enfrentamos hoy y los periodos pasados de cambios rápidos de temperatura. Existe una estrecha similitud entre el PETM y otros eventos hipertermales. Así que todo este trabajo no sirve solo para resolver un misterio histórico. Comprender nuestro impacto en el medio ambiente puede orientarnos a encontrar mejores maneras de vivir en armonía con el planeta y evitar convertirnos en una especie olvidada en el futuro. La Vía Láctea está llena de planetas que podrían ser adecuados para la vida, pero no sabemos si hay otras civilizaciones allá afuera. La Tierra es el único lugar que conocemos con seres vivos. Hace unos 200 años, la gente se preguntaba si podría existir una civilización en Marte. En ese entonces, era una pregunta interesante. Pero una vez que obtuvimos imágenes de sondas espaciales, decidimos que no había evidencias de civilizaciones, y esa idea se quedó en nuestra mente. Ahora, ni siquiera se considera un tema válido para la ciencia seria, ya que se ve como algo un poco ridículo. Pero nadie ha establecido límites claros sobre lo que pudo haber pasado en nuestro propio planeta hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, aunque no haya pruebas, no deberíamos descartar la posibilidad. No olvides, a la humanidad le llevó un tiempo reconocer a los dinosaurios. Tal vez los silurianos solo están esperando su momento. Todos conocemos algunos símbolos icónicos. La Estatua de la Libertad grita a Estados Unidos. La Torre Eiffel representa a París. ¿Y esta máscara? Sin duda es la de Tutankamón, ¿cierto? A veces parece que los historiadores han exprimido cada gota de la historia de Tutankamón. Pero adivina qué, los detalles más obvios a menudo pasan inadvertidos. Como el hecho de que esta famosa máscara en realidad no le pertenecía, ni estaba destinada para él. Quédate conmigo para escuchar los detalles. ¿Podemos acercarnos para ver esa máscara? ¡Gracias! ¿Ves esos agujeros? Sí, son para aretes. Y no es que tuvieran algo en contra de las joyas, sino que en el antiguo Egipto los aretes eran típicamente usados por mujeres de alto estatus o por niños. Ahora, si sabes de historia, podrías decir, pero Tutankamón era un rey niño, ¿verdad? Acertaste. Comenzó su reinado con solo 9 años. Lamentablemente, eso no duró mucho, ya que falleció muy joven. Así que, cuando tenía 9 años, podría haber usado aretes, pero probablemente se los quitó cuando llegó a la adolescencia. Suena razonable, ¿verdad? En realidad, no del todo. Eso habría sido bastante extraño, ya que nadie esperaba que falleciera joven, y ciertamente no a los 9. Así que nadie estaba preparando una máscara para enterrar a un niño. Es este fallecimiento prematuro lo que sugiere que la máscara utilizada fue solo la mejor opción disponible cuando Tutankamón falleció. Hay más pistas que sugieren la idea de que la máscara fue hallada con prisa. Pensemos en esto. Aunque Tutankamón fue momificado y su cuerpo podía esperar un poco más, sus seres queridos querían que llegara al más allá lo antes posible. Algunos expertos incluso creen que la pintura de la tumba aún estaba húmeda cuando fue sellada. Pero mira su máscara. Es una obra maestra. No hay forma de que haya sido hecha apresuradamente. Es mucho más elaborada que otras piezas más simples. La famosa máscara del rey Tutankamón mide 53 centímetros de alto. Está adornada con piedras preciosas y cuenta con una barba dorada que pesa 2,5 kilos, por lo que la máscara completa pesa 10 kilos. Estoy un poco confundido. Entonces parece que era una máscara de niño, pero ¿tenía barba? Nunca he visto a un niño de 9 años con barba y supongo que tú tampoco. Compara la cara de un hombre adulto con la de un niño. Un dato curioso, nuestro rostro deja de crecer alrededor de los 16 años, así que para los 19 Tutankamón definitivamente debía tener la cara de un hombre adulto.
¿Te imaginas tratando de ponerle una máscara relativamente pequeña de un niño a un hombre adulto? Eso habría sido súper vergonzoso y nadie lo habría permitido. Bien, descartemos la teoría del niño. Ahora, la segunda opción, si recuerdas, es que la máscara podría haber pertenecido originalmente a una mujer. Aquí es donde la teoría de la barba entra en juego. Algunos investigadores creen que la barba podría haberse añadido posteriormente. Y hay otro tema. ¿Y si la máscara fue hecha realmente para la propia Nefertiti, quien terminó sin máscara? En este caso serían dos descubrimientos. Por ahora suena como una teoría conspirativa, lo sé, pero profundicemos en los detalles. Tutankamón falleció alrededor del año 1323 a.C., probablemente debido a la malaria. También tenía otros problemas de salud, como cuando se rompió la pierna, y los registros sugieren que no estaba en las mejores condiciones. En cuanto a Nefertiti, no tenemos datos concretos sobre su fallecimiento. Además, nadie sabe exactamente cuándo o dónde fue enterrada. El año supuesto de su muerte es alrededor del 1330 a.C., pero podría haber vivido más tiempo y la máscara fue destinada y preparada para ella. O tal vez tomaron su máscara directamente de la cámara funeraria. Después de todo, eran familia. Bueno, más o menos. Se decía que era su madrastra, ya que estuvo casada con Akenatón, quien probablemente era el padre de Tutankamón. Pero esto no es 100% preciso. Algunos científicos lo dudan. Estas familias del antiguo Egipto. Es difícil saber quién es quién. Lo sé, aún no estás convencido de que Tutankamón usara una máscara de mujer. Permíteme compartir contigo una teoría más. Te presento a Howard Carter, el entusiasta arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón. Se encontraba en el Valle de los Reyes cerca de Luxor y, para sorpresa de todos, estaba casi intacta. Al entrar, notó algo raro. No parecía la cámara funeraria de un faraón. Era elegante, pero tenía un aire que sugería que estaba hecha para una mujer. Normalmente los faraones egipcios tenían tumbas más grandes que se adaptaban mejor a ellos, y aún más extraño, estaba orientada hacia la derecha de la entrada. Esto no cuadraba. Esa orientación era típica de cámaras femeninas que utilizaban las reinas egipcias. Otra señal de alerta era que la cámara podría haber sido construida en etapas, y todos los artefactos, alrededor de 2000, parecían colocados apresuradamente allí. Aún más curioso, parecían destinados a otros miembros de la realeza. Carter descubrió este sitio de sepultura en 1922, pero seguía siendo un misterio porque era tan extraño. Casi un siglo después, Nicholas Reeves pensó que podría haber resuelto el enigma. Afirmó que el rey Tutankamón tal vez no haya sido el residente original de la tumba. En cambio, sugirió que el lugar de descanso intacto de la legendaria reina Nefertiti podría estar oculto tras las paredes de la cámara funeraria del joven rey. Nicholas estudió fotos de alta resolución durante meses, examinando meticulosamente cada píxel. Un día se concentró en unos escaneos detallados que revelaban la textura de las paredes de la tumba debajo de capas de pintura. Detectó lo que creyó que eran los contornos de dos puertas que habían sido bloqueadas y enlucidas para ocultarlas de la vista. Cuanto más observaba, más real parecía. ¿Podría haber una tumba dentro de otra tumba? Nicholas supuso que había un almacén oculto detrás de la pared occidental de la tumba del rey Tutankamón y que su cámara podría ser la sección más externa de una red más grande de habitaciones estilo corredor. Suena bien, pero lamento decírtelo. La teoría de Reeves fue desacreditada. Para averiguar si estaba en lo correcto, los expertos tuvieron que usar un radar de penetración terrestre para ver lo invisible. La idea de Reeves era que si había huecos, podría indicar la presencia de habitaciones adicionales. Y al principio, en 2015, un experto incluso pensó que había encontrado una habitación oculta. Pero la gloria no duró mucho. Un año después, tras realizar una verificación exhaustiva, resultó que no había puertas ocultas. Por cierto, Nefertiti no es la única mujer legendaria de Egipto cuyo lugar de entierro sigue siendo un misterio fascinante. Hay una leyenda interesante sobre Cleopatra. Se dice que alguna vez declaró: "Ningún hombre encontrará jamás mi tumba". Bastante apropiado, ¿verdad? Después de todo, la persona que ha estado más cerca de descubrir su lugar de descanso final es una mujer. Avancemos unos milenios después de su muerte, y mientras ningún hombre la ha localizado, la arqueóloga Caitlin Martínez cree que podría haber descifrado el enigma. Ha estado en la búsqueda de la tumba de Cleopatra VII durante casi 20 años, y recientemente descubrió un busto que ella cree que representa a la famosa reina. Sin embargo, no todos están de acuerdo con su afirmación. Algunos expertos sostienen que el busto no se parece en nada a Cleopatra.
Junto a esta intrigante estatua de mármol, el equipo de Martínez también desenterró 337 monedas, algunas de las cuales, de manera menos controvertida, presentan un parecido con Cleopatra. Pero aún no está confirmado oficialmente. No hay duda sobre la existencia del pequeño busto. Está tallado en mármol blanco, cabe en una mano y muestra a una mujer con una corona real, según un comunicado traducido del Ministerio de Turismo de Antigüedades de Egipto. La gran pregunta, sin embargo, es a quién representa realmente. Mientras Martínez insiste en que esta estatua es una representación de la reina Cleopatra VII, muchos otros arqueólogos argumentan que los rasgos faciales no coinciden y sugieren que le pertenece a una princesa. Lo siento, no puedo resistir la tentación de romper el encanto por un momento. Algunas personas creen que la idea de ningún hombre encontrará mi tumba está malinterpretada. Incluso si lo dijo, probablemente quiso decir ningún alma viviente y no tenía nada que ver con el género. También podría ser solo una hermosa leyenda. Adiós. Cuando escuches la palabra momia, es posible que te recorra un escalofrío por la espalda. Eso se debe a que la mayoría de nosotros asociamos este término con esos espeluznantes personajes que hemos visto en algunas películas de miedo. Pero la realidad es que las momias nos han ayudado a entender muchas cosas sobre las civilizaciones antiguas, sus gobernantes y sobre cómo la gente afrontaba la pérdida de sus seres queridos. El pueblo más famoso en todo el mundo por sus momias es el de los antiguos egipcios. Ellos creían que era posible algún tipo de existencia después de fallecer si se cumplían ciertas condiciones. Por eso insistían en preservar el cuerpo humano mediante el proceso de momificación y colocar la momia en una tumba amueblada. Algo así como darle un apartamento propio en pleno funcionamiento. ¿Por qué creían en esto? Bueno, porque estaban profundamente conectados con su entorno natural en su mayor parte. Veían los ciclos naturales a su alrededor, como la salida del sol cada día, seguida de la luna. O cómo siempre brotaba nueva vida de las plantas, incluso después de que se hubieran marchitado. También creían que el poderoso espíritu Osiris, que representa el ciclo de la muerte y la resurrección, desempeñaba un papel en este proceso. Para prepararse para la próxima vida, los antiguos egipcios seguían ciertos rituales, como la momificación, que consistía en utilizar materiales como miel, resinas e incienso para preservar el cuerpo. No hay momia más popular que la del rey Tut. Fue un joven faraón que gobernó hace más de 3000 años en Egipto. El problema de descubrir antiguas tumbas reales es que la mayoría de esos lugares de enterramiento fueron previamente saqueados. La gente sabía que los antiguos gobernantes se habían quedado con muchas pertenencias valiosas, por lo que esos sitios se volvieron vulnerables a los ladrones. Cuando se abrió la tumba del rey Tut en 1922, la gente se entusiasmó porque no había sido robada como muchas otras tumbas reales descubiertas anteriormente. Así de bien escondida estaba. En su interior, su momia estaba encapsulada en un total de 3 ataúdes, incluido uno de oro. Los objetos encontrados en su tumba nos mostraron cómo era el antiguo Egipto, y estudiar su momia también nos ayudó a conocer la cultura y las prácticas populares de la época en que falleció. También aprendimos sobre su familia estudiando su ADN. Los científicos descubrieron que había tenido una enfermedad llamada malaria y un problema en el pie que le dificultaba caminar. Ramsés II fue otro faraón egipcio que gobernó durante 68 años, lo que era mucho en aquella época. Fue conocido por sus campañas de expansión y sus proyectos de construcción. Aún hoy existen muchos objetos de su época como gobernante, incluida una gran estatua suya. Ramsés II medía 1,80 m y vivió hasta los 90 años. Tras examinar su momia, los científicos llegaron a la conclusión de que podía padecer una enfermedad que afectaba su columna vertebral. Ahora, ¿recuerdas a esos ladrones que mencioné antes? Probablemente por ellos, Ramsés II acabó en un ataúd liso en una colección secreta de momias reales en Deir el-Bahari que fue redescubierta en 1881. Afortunadamente, los arqueólogos pudieron identificarlo porque sus viajes habían quedado registrados en sus envoltorios. Además, el procedimiento era realmente tedioso. De hecho, en el antiguo Egipto, el proceso de momificación podía durar la friolera de 70 días. Una persona especial pronunciaba un discurso muy específico mientras manipulaba delicadamente el cuerpo y lo secaba utilizando un tipo de sal llamada natrón. También utilizaban lino y resina para que el cuerpo pareciera más real y para envolverlo en tela. La tumba era igualmente importante para los antiguos egipcios. Las paredes de la tumba del rey Tut, por ejemplo, estaban adornadas con intrincadas obras de arte que representaban su viaje al más allá.
desde su procesión funeraria hasta su paso por el inframundo. Los antiguos egipcios creían que todo el mundo realizaba este viaje tras fallecer y llenaban sus tumbas de objetos y pinturas para ayudar a la persona en su viaje espiritual. Además, las paredes de la tumba se decoraban con hechizos de un libro especial que contenía una colección de poemas que los egipcios creían que ayudarían a la gente a llegar a la otra vida. Y hablando de lo importante que era este viaje, las personas también colocaban comida en estas antiguas tumbas. En la del rey Tut, los arqueólogos descubrieron 36 jarras de bebidas antiguas y 8 cestas de fruta, que se cree que se dejaron allí para ayudarle en su viaje al más allá. Los egipcios creían que esto llevaba mucho tiempo, por lo que dejaban muchas provisiones como comida y agua para sustentar a sus seres queridos. Los faraones también solían tener en sus tumbas numerosas prendas de lujo y hermosas joyas para asegurarse un viaje a la moda. Estos artículos incluían varios tipos de ropa de lino, como túnicas, bufandas, guantes y tocados, así como numerosas joyas de oro con piedras preciosas como brazaletes, hebillas, colgantes, collares, anillos e incluso preciosas representaciones de insectos para su protección. Algunos también eran depositados con abanicos de marfil y plumas de avestruz para mantenerse frescos en la otra vida. Ciertos gobernantes de la antigüedad incluso fueron colocados en sus apartamentos eternos junto con barcos. Por ejemplo, el faraón Keops construyó la Gran Pirámide de Giza como tumba, y en su interior se encontró un gran barco. El rey Tut, sin embargo, fue enterrado con varios remos, pero no con una embarcación. En su lugar tenía 3 carros y numerosos bastones hechos de materiales preciosos, lo que quizá indicaba que prefería viajar al más allá por tierra, no por agua. Entre los objetos más interesantes encontrados cerca de las momias antiguas están las botellas de aceites y perfumes. Si los gobernantes debían ir a la moda, ¿por qué no oler bien también? Además, algunos de ellos tenían juegos de mesa antiguos, la mayoría fabricados con materiales preciosos como oro o marfil. Uno de esos se llamaba Senet, muy popular entre los antiguos egipcios y muy parecido al ajedrez actual. Puede que los antiguos egipcios tengan las momias más famosas, pero no fueron quienes inventaron el procedimiento. De hecho, todo empezó en Sudamérica con una antigua civilización llamada Chinchorro. Por lo que sabemos hoy, este pueblo fue el primero en momificar a sus seres queridos fallecidos. Lo hicieron unos 2000 años antes de que los egipcios iniciaran sus propios rituales. Es cierto que el estudio de estas momias nos permite saber mucho sobre los antiguos gobernantes, pero hasta hace poco no teníamos ni idea del aspecto que tenían en vida. Sin embargo, no hace mucho, unos arqueólogos que estudiaban objetos del antiguo Egipto encontraron unas obras muy especiales. Estos retratos de momias son pinturas muy detalladas de individuos que se realizaron mientras aún estaban vivos. A menudo se pintaban sobre madera, a diferencia de los retratos clásicos que todos conocemos pintados sobre lienzo. Son conocidos por su realismo y belleza, e incluso han servido a los investigadores para diagnosticar enfermedades comparándolos con las momias correspondientes. Algunas de estas obras también incluyen representaciones de joyas que posteriormente se encontraron en las momias. El reciente descubrimiento de estos retratos de momias en Egipto Central es significativo, ya que es la primera vez en más de un siglo que se hallan pinturas de este tipo. Las momias también aparecieron en todo el mundo de forma natural. La momificación puede producirse sin intervención humana, debido a condiciones naturales como ambientes extremadamente fríos o calurosos, lugares con falta de oxígeno o exposición accidental a sustancias químicas que preservan el cuerpo. Esto no permite el crecimiento de bacterias, por lo que el cuerpo permanece más o menos intacto. El famoso Otzi es una de estas momias. Hoy sabemos que fue un hombre que vivió hace unos 5000 años en Europa. Tras su descubrimiento en los Alpes en 1991, las autoridades austríacas creyeron en un principio que se trataba de un alpinista moderno por lo bien conservado que estaba el cuerpo. Sin embargo, tras extraerlo del glaciar, se determinó que en realidad pertenecía a la edad del cobre. Desde que Platón escribió sobre la Atlántida, la humanidad ha estado fascinada con la posibilidad de descubrir una antigua y próspera civilización submarina. ¿Te gustaría que viajemos a algunos sitios históricos submarinos? Veamos qué podemos averiguar sobre las civilizaciones de antaño. El primer destino de nuestra lista es el llamado Stonehenge submarino. Los científicos han descubierto recientemente una misteriosa estructura de rocas que se extiende a lo largo de varios kilómetros bajo las brillantes aguas del lago Constanza, en la frontera entre Suiza, Alemania y Austria. Los arqueólogos comenzaron a explorar el lugar en 2015.
y aún no han logrado comprender cuál era el propósito de toda la construcción. Lo que sí saben es que hay una línea de 20 kilómetros con 170 montículos colocados por los humanos bajo el lago Constanza. Según los científicos, lo más probable es que varios pueblos hayan colaborado en la tarea. Es probable que estos montículos de piedras se hayan utilizado para algún fin colectivo. Las formaciones son enormes, algunas tienen varias decenas de metros de ancho. Lo más sorprendente del descubrimiento es que el yacimiento data de hace unos 5.500 años. ¿En qué andábamos los humanos por aquel entonces? Estábamos por la última etapa de la llamada Edad de Piedra. Se fabricaban muchas herramientas y utensilios, claro, con piedras. ¿Te imaginas cómo serían un cuchillo y un tenedor en aquella época? No es casualidad que los científicos llamen a este lugar el Stonehenge submarino. Se cree que los dos sitios datan de aproximadamente la misma época y tienen la misma idea, ya que Stonehenge es de alrededor del año 3100 a.C. y además ambos se caracterizan por estar construidos en círculo. Quisiera mencionar que aún no se sabe por qué a nuestros antepasados les gustaban semejantes construcciones. Pues bien, el misterio del lago Constanza aún no se ha resuelto. ¿Quiénes fueron los humanos del Neolítico que habitaron esta zona? ¿Y con qué fin invirtieron tanto trabajo y esfuerzo en levantar este enorme yacimiento de piedra? A continuación te llevaremos de viaje a las islas Ryukyu, frente a la costa de Japón, y te sumergirás en búsqueda de otro yacimiento arqueológico. Pero debo advertirte, las aguas del Océano Pacífico distan mucho de ser tranquilas. No tardas en ver una enorme estructura, gracias a la luz del sol que ilumina el fondo marino. Al principio se parece a las ruinas de Machu Picchu, situadas al otro lado del globo, en Perú. A medida que te acercas, vas descubriendo poco a poco sus formas, una estructura piramidal, arcos, escaleras. Es algo que fácilmente podría haber sido un palacio o un castillo. ¿Podrían ser evidencias de actividad humana? Lo que acabas de ver se conoce hoy como el monumento Yonaguni, o también como la Atlántida de Japón. Todo yacimiento tiene el tamaño de 5 campos de fútbol y la altura de un edificio de 5 plantas. Su característica más sorprendente son sus amplias terrazas. Los exploradores y los científicos creen que Yonaguni podría tener 10.000 años de antigüedad. Sin embargo, aún se debate si es una estructura hecha por el hombre o una formación natural. Para el más prestigioso geólogo marino de Japón, el profesor Masaaki Kimura, Yonaguni es la herencia de una civilización perdida. Kimura se ha sumergido para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Según él, allá abajo hay claros signos de actividad humana. En la superficie del monumento hay una concavidad de forma triangular que es un símbolo histórico de las fuentes de agua de la región. También hay una tortuga gigante tallada en el lado oriental de la estructura, y según Kimura, las tortugas tienen un importante significado cultural. En el yacimiento se han recuperado varias piezas pertenecientes a herramientas de piedra. Se estima que su antigüedad es de unos 10.000 años. Sin embargo, no todos los científicos apoyan esta teoría. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. El hecho de que el supuesto monumento esté compuesto por una sola roca maciza los lleva a pensar que no se trata de una obra humana. Los bordes definidos y las superficies planas recuerdan a una formación natural de Irlanda del Norte llamada Calzada del Gigante. Las columnas de basalto parecen las ruinas de un palacio, pero en realidad son el resultado de la actividad volcánica de la región. Ahora vuelas a la costa de Grecia, a 4 horas de Atenas. Estás en la península del Peloponeso. Es un día soleado. Desempolvas un viejo equipo de buceo con la idea de hacer una inmersión. Al cabo de un rato empiezas a notar ciertos patrones en el fondo marino. 4 metros bajo la superficie aparecen los contornos de unos objetos que puedes reconocer. Continúas buceando y ante tus ojos aparece algo similar a una ciudad entera. Te preguntas, ¿cómo es posible que el agua se haya tragado toda una ciudad? Las rocas están perfectamente alineadas, tal vez formando los cimientos de un edificio. Se trata de Pavlo Petri.
una antigua ciudad de la que probablemente jamás hayas oído hablar. Fue descubierta por Nicholas Fleming, un oceanógrafo británico, cuando estaba de vacaciones en Grecia. Había oído rumores sobre la existencia de Pablo Petri y efectivamente encontró varios artefactos en el fondo marino. Un año después volvió con un equipo especializado y lograron localizar un sitio lleno de vasijas, recipientes y herramientas. Había un molino de mano, por ejemplo, que se utiliza para moler granos y hacer harina. Varias ánforas indican que este asentamiento se remonta a la Edad de Bronce, hace 5.500 años, cuando la gente empezó a vivir en ciudades. Se cree que el sitio perduró durante más de 2.400 años. Hoy en día, Pavlo Petri se considera la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta. Y lo más impresionante es que no era un simple pueblo. Era una vibrante ciudad portuaria con edificios de piedra, un mercado, calles e incluso plazas. La siguiente parada de nuestro viaje es una de las ciudades submarinas más famosas de la actualidad, convertida en parque arqueológico. Port Royal, ubicado en Jamaica, hoy en día solo existe bajo la superficie, pero en 1692 era una de las ciudades más ricas de Occidente. Port Royal era muy importante para el Imperio Británico, ya que era un gran centro comercial que atraía a gente de todos lados. También era el hogar de los auténticos piratas del Caribe. La mañana del 7 de junio de 1692, a los habitantes de Port Royal les esperaba un destino bastante diferente del que se imaginaban. La ciudad se despertó temblando, pues estaba produciendo un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. Un superviviente contó que había visto cómo la tierra se abría y se tragaba toda la ciudad. Lo que dijo podría ser cierto, puesto que Port Royal estaba construida sobre arena. La tierra se tragó edificios, carreteras, todo lo que encontró. Los géiseres entraron en erupción y finalmente olas tan grandes como edificios de 10 pisos golpearon lo poco que quedaba en pie. Unas 33 hectáreas desaparecieron bajo el agua. Sorprendentemente, buena parte de la ciudad aún está en buen estado, pero 12 metros bajo el agua. Los arqueólogos han encontrado tabernas, almacenes, cocinas y diversos edificios. También se puede ver una gran estatua de león, un puente sumergido y muchos arcos pintorescos. Por supuesto, he dejado lo mejor para el final: la India. Justo frente a sus costas se encuentra otra maravilla hundida. En el Golfo de Khambat se encuentra un yacimiento conocido como la ciudad perdida de Dwarka. Permaneció sin descubrir hasta 2001, cuando el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica realizó una evaluación rutinaria de las aguas. Con ayuda de la tecnología del sonar, que envía una onda de sonido al fondo del mar, encontraron algo muy por debajo de la superficie. Las imágenes mostraban formas geométricas bien definidas repartidas a lo largo de un tramo de 8 kilómetros. Los restos datan de hace más de 9.500 años, lo que significa que esa civilización se perdió hacia el final de la Edad de Hielo. Los restos recuperados en el yacimiento incluían material de construcción, cerámica, abalorios, esculturas e incluso huesos. Los científicos discuten si estos artefactos proceden realmente del yacimiento, pero si realmente lo son, la ciudad perdida de Dwarka podría ser la civilización más antigua del mundo. La Gran Pirámide fue creada como lugar de descanso final para el monarca del antiguo Egipto, Keops. Según la leyenda, el líder francés Napoleón entró en la Gran Pirámide y volvió a salir con un aspecto tembloroso y súper pálido. Nunca reveló lo que vio dentro, pero se dice que lo que fuese le afectó para el resto de su vida. Cuando Napoleón entró en la pirámide, habría atravesado un pasillo muy estrecho y ascendente. Luego habría pasado por otro pasillo conocido como la Gran Cámara. Este habría sido mucho más alto que el anterior y también estaría empedrado. Luego habría llegado a la Cámara del Rey.
la pieza central de la Gran Pirámide, que estaba revestida de enormes bloques de granito, pero no habría tenido un aspecto tan grandioso como podríamos imaginar. No hay jeroglíficos decorando sus paredes, ya que los egipcios no empezaron a decorar las cámaras funerarias de las pirámides hasta mucho después. Las tumbas del faraón en el interior de la pirámide también habrían estado llenas de tesoros, desde trozos de oro hasta las joyas más caras del mundo. Pero todo esto habría sido saqueado hace mucho tiempo. Lo único que probablemente habría quedado ahí dentro sería un enorme sarcófago, que alguna vez habría contenido a la momia del rey. También tendría que pasar por la cámara de la reina, aunque lo más probable es que esta sala no albergara a ninguna reina, ya que las pirámides solían construirse para una sola persona. Desde aquí salen unos misteriosos túneles. A día de hoy nadie sabe en realidad para qué están ahí. Y no es lo único misterioso y espeluznante que pudo encontrar Napoleón, ya que las historias de faraones que dejaban antiguas maldiciones en las pirámides se remontan a tiempos pasados. Muchas pirámides tenían advertencias escritas en el exterior que hablaban de cosas horribles que le sucederían a quienes entraran y perturbaran la paz. Puede que no sepamos qué fue exactamente lo que encontró Napoleón en la Gran Pirámide que tanto le asustó, pero sabemos con seguridad lo que se encontró en la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue un antiguo faraón egipcio que solo tenía 8 o 9 años cuando subió al trono. Se convirtió en un fenómeno cultural cuando se descubrió su tumba casi intacta en 1922. Su pirámide se encuentra en el Valle de los Reyes en Tebas, la actual Luxor en Egipto. A diferencia de la Gran Pirámide, la tumba de Tutankamón estaba cubierta de hermosas decoraciones en la pared. Las paredes contaban la historia de cómo viajaría a la otra vida a través del inframundo. Los egipcios creían que todas las personas tendrían que hacer este viaje, por lo que llenaban sus tumbas con objetos y pinturas para ayudarles a llegar ahí. También había hechizos pintados en las paredes. Creían que esto ayudaría a la gente a pasar al siguiente reino. Este viaje sería bastante largo y por esa razón, los antiguos egipcios también llenaban las pirámides con comida. La pirámide de Tutankamón estaba llena de 8 cestas de fruta. Incluso se encontró ahí algo llamado fruta de jengibre. Las habitaciones estaban repletas de muebles, estatuas, ropa y báculos, entre otras muchas cosas. Es probable que en las pirámides también se encuentren muchas ropas y joyas caras. Los antiguos egipcios querían que sus antepasados viajaran con estilo al más allá. Pusieron a Tutankamón en su última morada con más de 50 prendas de vestir, todas de la más alta calidad. Había túnicas, pañuelos, guantes y tocados y un montón de joyas. Se encontraron pulseras, colgantes, collares, anillos y escarabajos de protección. Cada uno de ellos estaba hecho de oro o piedras preciosas. También había abanicos hechos de plumas de avestruz para mantener al viejo faraón fresco bajo el caluroso sol egipcio. Pero la temperatura dentro de las pirámides nunca superó los 20 grados centígrados. Los antiguos egipcios desarrollaron un sistema de aire acondicionado muy fresco que aún hoy en día no entendemos del todo. La pirámide de Tutankamón también contenía 130 bastones hechos de ébano, marfil, plata y oro para ayudarle en su viaje. Había 3 carruajes escondidos por si se cansaba de tanto caminar. También pusieron 11 remos de barco dentro, pero no había rastro de ningún barco. Las pirámides estarían llenas de los aromas y perfumes favoritos del faraón. Durante la excavación de la pirámide de Tutankamón, pronto quedó claro que había sido robada en la antigüedad. Había daños en las puertas y restos de aceites en frascos vacíos. Parece que alguien asaltó la pirámide en busca de oro y de las esencias, perfumes y aceites que se habían dejado para el rey Tut. Todavía quedaba en un frasco algo de perfume hecho con aceite de coco e incluso parece que al faraón Tutankamón le gustaban los juegos de mesa. Había un juego de viaje de marfil de Senet en su pirámide. Aunque no sabemos con certeza cómo se juega, hemos averiguado que era una especie de versión egipcia antigua del backgammon. Parece que se trataba de un juego para 2 jugadores en el que el objetivo era expulsar a tu oponente del tablero, aunque no estamos seguros de con quién debía jugar la momia de Tutankamón. Los antiguos egipcios tenían algunos rituales que pueden parecernos bastante extraños. Por ejemplo, solían afeitarse las cejas y perdían un gato. Así que no es de extrañar que pusieran cosas muy raras dentro de las pirámides. Los arqueólogos descubrieron una colección de gatos momificados y escarabajos en pirámides que datan de hace más de 4000 años. Se encontraron en las pirámides de Saqqara, que están al sur de El Cairo.
También encontraron un montón de kits de maquillajes y espejos en su interior. El maquillaje lo llevaban con orgullo tanto hombres como mujeres en el antiguo Egipto. El delineador de ojos era el cosmético más popular. La piedra de Rosetta fue uno de los mejores descubrimientos realizados en las pirámides. Fue encontrada por nuestro hombre, Napoleón Bonaparte, y su equipo. Es una roca de granito negro que data del año 196 a.C. Está transcrita en griego, demótico y jeroglífico. Cuando se tradujo en 1822 obtuvimos la clave para entender los jeroglíficos del antiguo Egipto por primera vez. El descubrimiento de la momia de la reina Hatshepsut en 1903 cambió para siempre nuestra comprensión de los egipcios. Después de su muerte, su sucesor, Tutmosis III, eliminó la mayor parte de las pruebas de su reinado, por lo que básicamente no sabíamos nada de la primera gran líder femenina de Egipto. Ahora se ha convertido en una de las pocas y más famosas faraonas de Egipto. El faraón Keops llegó a tener un barco completamente desarrollado en su pirámide. Los arqueólogos descubrieron más de 1200 piezas de un barco gigante cerca de la Gran Pirámide de Giza. Volvieron a ensamblar el barco y este tiene unos 45 metros de largo. Lo más probable es que se trate de una barca solar que fue diseñada para transportar al rey resucitado con la deidad Ra. Dato curioso, la pirámide de Giza es la última que queda de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las otras 6 eran los jardines colgantes de Babilonia, el Coloso de Rodas, el templo de Artemisa, el mausoleo y la estatua de Zeus. Esta pirámide fue también la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante 3.800 años y es la pirámide más grande de Egipto. Se necesitaron 2,3 millones de bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesaban 80 toneladas. Se necesitaron 100.000 trabajadores y 23 años para construirla. Su altura original era de unos 147 metros. En 2017 los arqueólogos descubrieron algo extraño en la Gran Pirámide de Egipto. Hay un vacío oculto de al menos 30 metros de largo y nadie sabe en verdad por qué está ahí o qué hay en su interior. El extraño vacío es la primera estructura interior descubierta en la pirámide de 4.500 años de antigüedad desde el siglo XIX. Los científicos usaron rayos cósmicos para detectar al enorme agujero, pero aún no están cerca de descubrir qué hay adentro. Los antiguos egipcios pusieron mucho cuidado en la construcción de las pirámides, y todo estaba estratégicamente colocado y estructuralmente sólido, por lo que es muy improbable que este agujero se deba a la caída de bloques con el paso del tiempo. Muchas pirámides también contenían pequeñas figuras modelo llamadas Ushebti. Estas representaban a los asistentes. Se creía que cobrarían vida para servir a los faraones en el más allá. Pero es increíble que todas estas cosas de hecho quepan en el interior. En realidad no hay mucho espacio dentro de las estructuras. La mayor parte es roca.